Venezuela podría convertirse en el estado número 51 de los Estados Unidos. Trump lo repite cada vez que puede y surge la gran pregunta: ¿es jurídicamente posible? ¿Bajo qué condiciones podría ocurrir? ¿Y cuáles serían sus implicaciones reales en el orden internacional? ¿Cómo estás? Soy Armando Gamboa, Gamboa News desde Colombia. Antes de que Trump lo dijera, el profesor Alejandro Torrealba lo investigó y hoy nos viene a contar si esto puede suceder o no. Profesor, bienvenido. Muchísimas gracias, Armando. Venezuela puede convertirse en estado número 51 de los Estados Unidos de América. Y esto no es una provocación, no es una fantasía geopolítica, es una conclusión jurídicamente sostenible cuando se examina lo que la Constitución de los Estados Unidos de América realmente dice, lo que la Corte Suprema realmente ha fallado y lo que la historia de este país realmente ha hecho. Así es que quien quiera refutar esta tesis que he elaborado sobre Venezuela, estado número 51, tiene que tomar en cuenta estos puntos para que sea un análisis serio. Armando, ¿y los argumentos en contra? Yo los conozco de memoria porque lo he escuchado todos. Dicen, viola el derecho internacional, atenta contra la autodeterminación de los venezolanos, es impensable en el siglo XXI. No son razonamientos serios sobre la viabilidad. Ninguno responde a la pregunta central que vamos a abordar el día de hoy. Porque la pregunta es si la Constitución estadounidense tiene la capacidad jurídica de ejecutarla. La tiene. Y hoy lo voy a demostrar en esta charla con tres pilares: el texto constitucional, la Corte Suprema y los precedentes históricos concretos de cómo el país ya incorporó territorio que nadie cuestiona. Y cuando el derecho quede establecido, nos vamos a ir a la geopolítica y ahí, cuando mi tesis, la tesis que escribí en junio del 2025, no solo se sostiene, sino que se vuelve difícil de refutar. ¿En serio, profesor? ¿Venezuela como estado 51? Entonces dígame claro, ¿Estados Unidos está dispuesto a violar el derecho internacional y lo usa solo cuando le conviene? A ver, Armando, antes de responder hay que desmontar la premisa. La pregunta asume que el derecho internacional es ley dentro de los Estados Unidos. No lo es. Y mientras esa premisa no se sostenga, el argumento entero cae. El artículo número 6 de la Constitución enumera que las leyes supremas del país son la Constitución, leyes del Congreso y los tratados del Senado. Son tres fuentes, ni una más. El derecho internacional no aparece por ninguna parte. Y cuando el derecho internacional choca con la Constitución, el derecho internacional pierde, siempre pierde. Y los padres fundadores que establecieron una jerarquía en la que ninguna norma extrema, ningún tribunal internacional, ninguna regla que ellos hayan aprobado puede obligarlos a absolutamente nada. Imagínate que, Armando, la prueba más contundente llegó en 1986. Un tribunal internacional condena a los Estados Unidos por intervenir militarmente en Nicaragua. ¿Qué fue lo que hizo los Estados Unidos? Rechazó la condena, vetó en la ONU cualquier resolución que exigiera su cumplimiento y se retiró definitivamente de ese tribunal, y ese tribunal se llama La Haya. La conclusión es inevitable. El derecho internacional funciona solamente cuando Estados Unidos permite que funcione y lo ignora cuando no avanza sus intereses. Otro caso también para que veas cómo el derecho internacional es totalmente irrelevante en la conversación es el caso en el 2008. La Corte Internacional de Justicia le ordena, a los Estados Unidos revisar la condena de un mexicano en Texas que estaba en el corredor de la muerte, había sido condenado a la pena capital, y el Tribunal Internacional le ordena a los Estados Unidos a revisar el caso. Aún el presidente Bush en ese momento en persona le instruye a los tribunales a cumplir la orden. ¿Y sabe lo que hizo la Corte Suprema? Lo bloqueó. 6 votos contra 3. Esa sentencia internacional no es derecho federal vinculante y ningún presidente puede convertir una ley del derecho internacional sin pasar por el Congreso. El hombre, el mexicano, fue ejecutado.
y esto no es una anécdota, es una demostración clara que todo lo que hemos dicho, que el derecho internacional es totalmente irrelevante. ¿Y por qué pasa esto, Armando? Esto pasa porque el derecho internacional no tiene ningún tribunal con poder real, escucha bien, para obligar a los Estados Unidos a hacer nada. Y esto lo hablan los clásicos. Thomas Hobbes lo advirtió hace 4 siglos. Él dice que el derecho solo funciona donde existe un leviatán, un poder superior capaz de imponerlo por la fuerza. Dentro de un Estado, ese poder es el gobierno, pero en el sistema internacional no existe un leviatán, no existe un gobierno sobre los gobiernos, no existe ninguna autoridad en el planeta Tierra con la capacidad coercitiva real que pueda imponerle a los Estados Unidos de América. En conclusión, el derecho internacional es completamente irrelevante, porque como dice el realismo político desde Tucídides hasta hoy, el poder es lo que le determina todo en el sistema internacional. Profesor, miremos la viabilidad política y la estrategia. ¿De verdad es viable? ¿Es viable que Estados Unidos convierta a Venezuela en el Estado 51? Bueno, aquí hablamos de la viabilidad constitucional y hay 3 pilares, Armando, hay 3 pilares. Está el artículo número 4, la jurisprudencia de la Corte Suprema, lo que la Corte Suprema ha fallado y los precedentes históricos concretos. Ese es el marco legal. Pero hay algo más poderoso que convierte este análisis, esa tesis que he elaborado en algo más que teoría. Y es que Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del planeta. Imagínate, más de 300.000 millones de barriles según la OPEP, encontradas aquí en el hemisferio occidental a pocas millas de las costas estadounidenses. Hice un cálculo matemático ayer, por supuesto, con la ayuda de Google, la inteligencia artificial, y la matemática me dio que por cada venezolano, niño o anciano, tiene un valor económico de aproximadamente $1 millón. Cada venezolano que me escucha en recursos naturales vale $1 millón aproximadamente. Con eso pagarían la deuda externa y le queda muchísima plata. Venezuela también tiene una incidencia directa sobre el Canal de Panamá. En Venezuela hay 2 décadas que ha funcionado como puerta de entrada para China y Rusia dentro del patio trasero de los Estados Unidos. Este no es un asunto ya geográfico, es un asunto geopolítico, estratégico. Y de esto habla Morgenthau y lo dijo sin rodeos, que en política internacional no manda la moral, manda el poder, manda el interés. Lo que una gran potencia considera indispensable para su supervivencia no se detiene porque a alguien le incomode. Es la lógica del poder. Así es que para refutarla hay que argumentar algo mejor que la indignación, algo que mejor que el derecho internacional, que ya lo he refutado completamente en este canal. Y hasta ahora, quienes lo desestiman no han podido refutarla. Pueden llamar mi tesis, la pueden decir que es imprudente. Pueden decir que es políticamente difícil que Venezuela sea parte de los Estados Unidos, pero ninguna de esas palabras demuestra que el sistema constitucional estadounidense sea incapaz de ejecutarla. Por lo tanto, este documento que tengo en mis manos lo hace viable. ¿La Constitución permite incorporar cualquier territorio como Estado? La Constitución de los Estados Unidos, Armando, es un documento expansivo. Esa es la naturaleza. Esa es su estructura, esa es su historia. Imagínate que nació como una pequeña franja costera del Atlántico, 13 colonias. Era todo lo que había. Los padres fundadores no escribieron este documento para un pequeño país, para 13 colonias. Lo escribieron para que el país que se proponían construir no tuvieran fronteras definidas, y de eso te voy a hablar en un momento, porque Estados Unidos no tiene fronteras permanentes. En 1803 compraron Luisiana y duplicaron el territorio nacional. En 1845 anexaron a Texas, luego tomaron California, Nuevo México, Arizona, luego llegaron al Pacífico,
saltaron a Hawái en medio del océano, luego Alaska, luego al Ártico. Cada expansión pareció imposible hasta que ocurrió. Y ninguna de estas expansiones violó la Constitución. Todas fueron posibilitadas por este documento. Porque un documento expansivo produce una historia expansiva. El texto lo confirma. ¿Dónde, profe? ¿Dónde encuentro eso en la Constitución? Búsquelo en el artículo número 4, sección 3, donde dice: nuevos estados podrán ser admitidos por el Congreso en esta unión. Y aquí es importante notar que no hay límite geográfico, no hay restricción cultural, no hay un número máximo de cuántos estados se pueden anexar, no hay exigencia de contigüidad, no tiene que estar el territorio cerca o contiguo a los Estados Unidos. Cero restricciones, porque este documento no fue escrito para contener el poder, fue escrito para proyectarlo, para que creciera cada vez que el interés nacional así lo exigiera. Así que esa es la línea recta que va desde 1787, que nace los Estados Unidos, hasta hoy. Quienes argumentan que Estados Unidos prohíbe de lo que estamos analizando ahora, deben demostrar la cláusula que lo impide. Muéstrame en qué parte de los Estados Unidos, de la Constitución, impide esta expansión de que estoy hablando. Porque no existe. Este es un documento expansivo. Bueno, usted está hablando de estos estados que prácticamente estaban junticos todos. Ahora estamos viendo a Venezuela prácticamente al otro lado. Pero bajo ese argumento que usted me está diciendo, profesor, ¿Estados Unidos puede también adquirir territorios incluso por conquista militar? Vea, las fronteras de los Estados Unidos no son permanentes. Y esto va a causar un shock en la audiencia que me está escuchando. Va a decir: el profe, el imperialista. No. Yo no soy imperialista, yo soy un realista político y me suscribo a una teoría en las relaciones internacionales que es el realismo ofensivo. Hay muchos, Armando, que ven el mundo como les gustaría que fuera el mundo. Si me preguntas, profe, ¿cómo a usted le gustaría que fuera el mundo? Hablaría de paz, amor, tranquilidad, no guerra, los pajaritos cantando, pero así no funciona la realidad. Como científico político, yo explico la realidad tal y como es, el poder real y duro. Y lo claro está, la historia lo dice, la Constitución es un documento expansivo, que Estados Unidos no tiene fronteras permanentes, nunca lo fueron. El país se ha triplicado, es 3 veces más grande de su fundación desde 1787, y no fue por accidente. ¿Sabes cómo? Fue por conquista, fue por tratado. Y fue respaldado por la Corte Suprema de Justicia desde 1828 con el famoso caso American Insurance v. Cantor. 7-0 por goleada los jueces votaron. Un juez, John Marshall, lo estableció sin ambigüedad. El gobierno federal puede adquirir territorio por 2 vías: conquista o tratado, y los dos son igualmente válidos. Los dos son igualmente constitucionales. La conquista militar no es una anomalía, es una vía reconocida y legítima para extender las fronteras estadounidenses. Y cuando un territorio es conquistado, pertenece a los Estados Unidos bajo las condiciones que su nuevo soberano imponga, su nuevo soberano, su nuevo amo. Cuando uno lee este fallo de la Corte Suprema, la gente le da algo, porque dice claramente su nuevo amo, su nuevo soberano. Esas palabras usa en inglés, sin rodeos. Ahora, ese fallo, por muy grotesco y fuerte que suene, que justifica la conquista militar para adquirir territorio, es un fallo que está vigente, porque nadie lo ha anulado. Las fronteras de Estados Unidos se han movido cada vez que el interés geopolítico de esta nación lo ha exigido. Y el sistema jurídico lo permite y sigue intacto hasta hoy. Repito, 2 formas de adquirir territorio: conquista o tratado, como decía Pablo Escobar. Pablo Escobar tenía un dicho que decía: plata o plomo. Suena espantoso, pero así funciona el mundo en el sistema internacional, donde no hay un árbitro mundial, donde no hay un gobierno sobre gobierno que garantice
la seguridad de los países. Entonces los países se ven obligados estructuralmente a avanzar sus intereses nacionales y eso incluye adquirir territorio tanto por conquista o tratado avalado por la Corte Suprema. Dos fuentes igualmente válidas según la Corte Suprema desde 1828. Usted habla de anexión, de conquista, pero los Estados Unidos también podría controlar territorios sin convertirlos en estados. Sí, Puerto Rico. Hay un caso de la Corte Suprema, Armando, Downs v. Bowell, si no me equivoco, 1901. Un comerciante importó naranja desde Puerto Rico a Nueva York y le cobraron aranceles. Él tuvo un argumento muy sólido. Dice, si Puerto Rico es parte de los Estados Unidos, ese arancel que me están cobrando es inconstitucional. La Corte Suprema respondió con algo que nadie esperaba. La Constitución no sigue automáticamente a la bandera, fue lo que dijo el juez. No en todos sus aspectos y estableció una distinción que lo cambia todo, porque hay territorios estadounidenses que son incorporados o que van camino a ser parte de Estado donde la Constitución aplica completamente y hay territorios no incorporados que pertenecen a los Estados Unidos, pero donde el Congreso decide qué garantías aplican y cuáles no. Esta doctrina demostró que no existe ninguna obligación constitucional de convertir a un territorio en Estado de la noche a la mañana. No tiene que ser así. El Congreso puede controlar un territorio por décadas, gobernarlo con poder pleno, aplicar selectivamente la Constitución y decidir si y cuándo avanza hacia la estadidad. El caso clásico de Puerto Rico, que lleva más de 120 años en esa condición. Puerto Rico no es un estado, es un territorio no incorporado. Así que esto destruye la objeción más frecuente contra la hipótesis venezolana, que incorporar a Venezuela significaría darle representación inmediata en el Congreso y en el Senado. Eso pasaría únicamente si se incorpora de inmediato a ser Estado, que es posible, pero no debe de ser así si el Congreso así en su flexibilidad constitucional lo decide. La doctrina dice exactamente lo contrario. Ese paso puede posponerse indefinidamente, el mecanismo existe y la Corte Suprema le ha dado esa flexibilidad al Congreso para que lo decida. Bueno, aquí nos están viendo precisamente por Venezuela, porque es de lo que ha hablado Trump, profesor, en los últimos días. Hablemos claramente. ¿Puede Estados Unidos anexar una república soberana como Venezuela y convertirla en Estado en cuestión de meses? El ejemplo clásico es Texas. Texas, Armando, declaró su independencia de México en 1836, si no me equivoco. Durante casi 10 años fue una república soberana en todo el sentido de la palabra. Tenía reconocimiento diplomático de Francia, de Inglaterra, tenía Congreso propio, ejército propio, moneda propia, política exterior propio. O sea, Texas no era una colonia rebelde, era un estado independiente comparable en estatus a cualquier república hispanoamericana de la época. Ahora, en 1844 se intentó la anexión mediante un tratado. El Senado la rechazó, no hubo suficiente voto. Pero la clase política tejana no abandonó el proyecto, cambió de instrumento. En lugar del tratado que quería hacer con Estados Unidos a través del Senado, que exigía las terceras partes del Senado, usaron la resolución conjunta del Congreso, que solo requería la mayoría simple. La aprobaron. El presidente Taylor lo firmó en marzo de 1845. Desde esa firma hasta la admisión formal de Texas como estado fue en menos de 10 meses. Una república soberana e internacionalmente reconocida, convertida en estado de los Estados Unidos mediante un mecanismo legislativo interno, sin supermayoría. Así que el punto jurídico no es si el territorio pidió anexión, el punto es si el mecanismo constitucional permite que ocurra, y Texas muestra que sí. La voluntad del territorio facilitó el proceso, por supuesto, aunque no es condición indispensable para ser un estado. La voluntad popular. En este caso, Texas tuvo la voluntad popular y el tiempo que duró, Texas fue
10 meses. Importante que la gente escuche esto, porque uno que dice, no, pero Hawái duró 70 y pico de años y que no sé qué, que el New Mexico, Texas duró 10 meses cuando no existía ni la televisión ni el internet. Así es que esto se puede hacer en poco tiempo. Bueno, y si el Senado dice que no, pero hay un interés militar, ¿de igual manera Estados Unidos puede anexar? Bueno, aquí vemos entonces el caso de Hawái, y muy buena pregunta, Armando. La monarquía de Hawái fue derrotada. Y esto no fue algo espontáneo, fue orquestado por empresarios azucareros con el respaldo de un diplomático estadounidense. Recuerdo que 172 Marines desembarcaron en buques de guerra. El presidente de ese momento investigó, concluyó que fue un acto legítimo y se negó a consumar la anexión en ese momento. Pero el siguiente presidente, McKinley, retomó el proyecto. El Senado nuevamente bloqueó el tratado de anexión 2 veces y aún así Hawái terminó siendo estado. ¿Cómo? Con el mecanismo de Texas. Utilizó el modelo de Texas, una resolución conjunta que es mucho más fácil que un tratado, por mayoría simple, sin necesidad de los 2/3. McKinley, el presidente, lo firmó en julio de 1898, en plena guerra, cuando Pearl Harbor se había convertido en una necesidad estratégica indiscutible. Ahí está la segunda lección. Ahí está. No fue la evolución del derecho internacional lo que bloqueó la situación, fue una urgencia militar. Hawái perteneció como territorio federal durante 61 años, gobernado por un gobernador designado por el presidente, pero debido a las presiones geopolíticas del momento, impulsó para que se acelerara el proceso después de tanto tiempo de no ser Estado. Si hablamos nosotros de una diferencia cultural, ¿realmente habría un impedimento para que un territorio se convierta en un Estado? Vea, ese argumento es frecuente. Es frecuente y dicen, es imposible que Venezuela se incorpore porque habla español, porque tiene cultura distinta, porque no se parece a los Estados Unidos. Suena razonable, pero la historia destruye ese argumento. Y aquí estamos hablando de Nuevo México. Nuevo México entró a la Unión en 1912. Era un territorio hispanohablante, católico, mestizo, indígena. Y aún así fue admitido. Y imagínate que fue admitido con protecciones bilingües, con derechos en español, con salvaguardas para una población hispana. O sea, la diferencia cultural no fue una barrera constitucional. Fue una barrera política al principio por el contexto histórico del racismo y todo esto, pero finalmente se dio. Y eso es lo que importa entender, que la cultura no impide. Es más, la Constitución, este documento que tengo en mis manos, no establece un idioma oficial en los Estados Unidos. Estados Unidos no tiene un idioma oficial de la Constitución Federal. Y si Venezuela llegara a pasar a ser Estado de los Estados Unidos de América, bien puede Venezuela declarar el español el idioma oficial dentro del estado de Texas, porque los estados tienen esa flexibilidad. Aquí en Estados Unidos, aunque la Constitución no establece el inglés como idioma oficial, algunos estados, como el Texas aquí, decidieron en la Constitución poner en la estatal de que el inglés es el idioma oficial, pero Venezuela podría optar por decir que el idioma oficial es el